¿Alguna vez el miedo te ha paralizado completamente? ¿Has sentido que no puedes avanzar porque el temor te tiene atrapado? Tal vez hoy estás enfrentando algo que te aterra, una decisión que tomar, un futuro incierto, una situación que no puedes controlar, y el miedo te susurra que no lo lograrás, que todo saldrá mal, que estás solo. Pero hoy quiero mostrarte una verdad que cambiará todo. El miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Léelo otra vez. Dios no te dio ese miedo que te paraliza. No te dio ese temor que te roba el sueño. No te dio esa ansiedad que te consume. Te dio poder, te dio amor, te dio dominio propio. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Si no viene de Dios, ¿quién lo envía? Y lo más importante, ¿cómo lo eliminas de tu vida ahora mismo? Hoy vamos a desenmascarar al miedo, a exponerlo por lo que realmente es. Una mentira del enemigo, una táctica para paralizarte, un arma para robarte el destino que Dios tiene para ti. Porque hay una diferencia entre prudencia y miedo paralizante, entre precaución sabia y terror destructivo, entre reconocer peligros y vivir esclavizado al temor. Y esa diferencia marca todo. La línea entre avanzar o quedarte estancado, entre cumplir tu propósito o vivir por debajo de él, entre ser libre o vivir prisionero de tus propios miedos. La pregunta no es si sentirás miedo, la pregunta es si le permitirás controlarte, si le darás el poder de decidir por ti, si le creerás cuando te diga que no puedes. Porque cuando entiendes de dónde viene el miedo, pierdes el miedo al miedo. Cuando reconoces la voz del enemigo, dejas de obedecerla. Cuando abrazas la verdad de Dios, el temor se desvanece. No porque seas valiente, porque Dios contigo es más grande que cualquier miedo contra ti. Antes de continuar, si este mensaje ya está resonando en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Hoy suelto el miedo y elijo confiar. Son palabras que declaran guerra al miedo, que afirman que no vivirás esclavizado al temor, que reconocen que Dios es más grande que cualquier cosa que te asuste. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está paralizado por el miedo, que necesita escuchar que el miedo no viene de Dios, que puede ser libre hoy mismo. Confianza sobre miedo. Eso es lo que hoy el cielo te está ofreciendo. Este mensaje no llegó por casualidad, no es un video más que apareció en tu pantalla, es una intervención divina. Dios quiere liberarte del miedo que te ha tenido encadenado. Sí, hoy, ahora mismo. Mientras lees estas palabras, quiere que sepas que Él no te abandonó, que el miedo mintió cuando te dijo que estás solo, que hay salida aunque no la veas. Imagina esto por un momento. Estás en una habitación oscura, completamente oscura, y escuchas ruidos que te aterran. Tu mente imagina monstruos, peligros, amenazas, y el miedo te paraliza. Pero entonces alguien enciende la luz, y descubres que la habitación está vacía. Los monstruos nunca existieron, los peligros eran imaginarios, solo era oscuridad. Eso es lo que hace la verdad de Dios con el miedo. Enciende la luz, y expone que la mayoría de lo que temes nunca pasará. Que estás luchando contra sombras, contra mentiras, contra fantasmas que solo existen en tu mente. Y hoy la luz se enciende. Quiero empezar nombrando algo que cambiará tu perspectiva para siempre. El origen del miedo. Porque si no sabes de dónde viene, no sabes cómo combatirlo. Volvamos al principio. Génesis 3. Adán y Eva acaban de pecar, y Dios camina por el jardín buscándolos. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió. Versículo 10. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Tuve miedo. Esas son las primeras palabras de miedo registradas en la Biblia. Y nota cuándo aparecen. Después del pecado. Antes de pecar, no había miedo en el Edén. Solo confianza, solo comunión con Dios, solo paz. Pero cuando el pecado entró, el miedo entró con él, como una sombra que sigue a la desobediencia. Y desde entonces,
El enemigo ha usado el miedo como arma principal contra la humanidad. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, te hace esconderte de Dios en lugar de correr hacia Él, te hace dudar de su bondad, te hace creer que estás solo. Y cuando crees eso, te vuelves vulnerable, fácil de manipular, fácil de derrotar. Por eso Pablo fue tan claro en 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si el miedo que sientes no vino de Dios, ¿de dónde vino? Del enemigo. Es una de sus tácticas más efectivas. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón, el enemigo, Satanás, no viene a ayudarte, viene a destruirte. Y una de sus herramientas favoritas es el miedo. Porque cuando tienes miedo no avanzas, no arriesgas, no obedeces a Dios, no cumples tu propósito. Te quedas paralizado, seguro, pero estancado. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Pero Dios quiere algo completamente diferente. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la voz de Dios, completamente opuesta a la voz del miedo. El miedo dice, estás solo. Dios dice, yo estoy contigo. El miedo dice, no puedes. Dios dice, yo te esfuerzo. El miedo dice, vas a caer. Dios dice, yo te sustentaré. Dos voces, dos mensajes opuestos. Y tú tienes que decidir cuál creer, porque la voz que escuches determinará cómo vives. Si escuchas al miedo, vivirás encogido, limitado, por debajo de lo que Dios diseñó para ti. Pero si escuchas a Dios, vivirás expansivo, confiado, cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Ahora necesitas entender algo crucial: ¿dónde nace el miedo y cómo identificarlo? Sí, porque no todo miedo es igual. Hay miedo santo y miedo destructivo. Miedo santo es temor reverente a Dios. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor no es terror, es respeto profundo, reconocimiento de su grandeza, reverencia ante su santidad. Ese miedo te acerca a Dios. Pero hay otro miedo, el miedo destructivo, que te aleja de Dios, que te paraliza, que te encierra, y ese miedo nace de tres fuentes principales. Fuente 1. Experiencias dolorosas del pasado. Algo malo pasó antes, y ahora vives esperando que pase de nuevo. Te traicionaron y ahora tienes miedo de amar. Fracasaste y ahora tienes miedo de intentar. Ese miedo viene de heridas no sanadas, de dolor no procesado, de trauma que el enemigo usa contra ti. Fuente 2. Falta de conocimiento de quién es Dios. Cuando no conoces verdaderamente el carácter de Dios, tienes miedo de Él. Piensas que está enojado contigo, que te va a castigar, que te abandonará. Pero 1 de Juan 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando conoces el amor perfecto de Dios, el miedo se va, porque sabes que Él te ama incondicionalmente, que nunca te dejará, que siempre está de tu lado. Fuente 3. Imaginación de futuros catastróficos. Tu mente corre hacia el peor escenario posible, y lo vive como si ya hubiera pasado. Te angustias por cosas que nunca sucederán. Te aterras por problemas imaginarios, y ese miedo te roba la paz del presente. Jesús habló de esto en Mateo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana, porque la mayoría del miedo es por cosas que aún no han pasado, y probablemente nunca pasarán. ¿Cómo identificar cuándo el miedo es del enemigo? Pregunta 1. ¿Este miedo me acerca a Dios o me aleja de Él? Si te aleja, no viene de Dios. Pregunta 2. ¿Este miedo me paraliza o me motiva a confiar? Si te paraliza, no viene de Dios.
Pregunta 3. ¿Este miedo está basado en verdad o en mentira? Si está basado en mentira, no viene de Dios. Cuando puedes identificar el origen del miedo, puedes combatirlo efectivamente, porque ya no estás peleando a ciegas, sabes quién es tu enemigo, y sabes que Dios ya lo venció. Ahora quiero mostrarte la verdad más poderosa sobre vencer el miedo. No lo vences con más valentía, lo vences con más fe. Porque la fe y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio. Donde uno entra, el otro sale. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, aunque no lo veas ahora, aunque las circunstancias digan lo contrario. La fe está convencida de que Dios cumplirá, y esa convicción desplaza al miedo. Piensa en David enfrentando a Goliat. Primera de Samuel 17. Todo el ejército de Israel tenía miedo de Goliat. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Soldados entrenados, hombres de guerra, paralizados por el miedo a un gigante. Pero David era diferente. Versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. David no negó que Goliat era grande. No fingió que no había peligro, pero su fe en Dios era más grande que su miedo al gigante, porque de Jehová es la batalla. Y quiero profundizar en algo sobre la fe de David. Porque David no siempre fue valiente. Hubo momentos donde sintió miedo profundo. Salmo 55, versículos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Terror me ha cubierto. David, el que mató a Goliat, admite que siente terror, que el miedo lo cubre. Pero mira lo que hace con ese miedo. Versículo 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. A Dios clamaré. No niega el miedo, no finge que no existe, pero en lugar de dejar que el miedo lo controle, clama a Dios. Tarde, mañana y mediodía, constantemente, y Dios oye su voz. Esa es la diferencia entre vivir con miedo y vivir venciendo el miedo. No es ausencia total de temor, es llevar ese temor a Dios en lugar de dejarlo crecer solo. Es clamar en lugar de callarte, es orar en lugar de paralizarte. Y cada vez que haces eso, que llevas tu miedo a Dios en oración, algo pasa. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, nada, ni siquiera las cosas que dan miedo. Sean conocidas vuestras peticiones. Dile a Dios lo que te asusta, no lo escondas, no lo ignores, díselo. Y cuando lo haces, cuando llevas tu miedo a Dios en oración, la paz que sobrepasa entendimiento guarda tu corazón. Guarda, como un soldado protegiendo algo valioso. La paz de Dios protege tu corazón del miedo, protege tu mente de pensamientos aterradores, y esa paz no tiene sentido lógicamente. Sobrepasa entendimiento, porque las circunstancias siguen siendo las mismas, pero tú tienes paz en medio de ellas, porque Dios respondió tu clamor. Esa es la clave. Cuando reconoces que la batalla es de Dios, no tuya, el miedo pierde poder, porque ya no dependes de tu fuerza, dependes de la de Él. Y su fuerza es ilimitada. Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. David escribió esto, el mismo que mató a Goliat, y admite que tiene días de miedo. En el día que temo, no dice que nunca tiene miedo, dice que cuando tiene miedo, elige confiar.
Esa es la diferencia entre ser controlado por el miedo y vencerlo con fe. No es ausencia de miedo, es presencia de confianza en Dios más grande que el miedo. Y esa confianza se fortalece cada vez que eliges creer a pesar del miedo. Ahora vamos al arma más poderosa contra el miedo: la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, no un escudo para defenderte, una espada para atacar, porque la palabra de Dios no es pasiva, es activa. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más cortante que toda espada. Cuando el miedo ataca con mentiras, tú respondes con verdad. Cuando el miedo dice estás solo, tú declaras. Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé, ni te dejaré. Cuando el miedo dice no puedes, tú declaras. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo dice vas a fracasar, tú declaras. Romanos 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es usar la espada del Espíritu. No repetir versículos como fórmulas mágicas, sino declarar verdad que destruye mentiras. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Mateo 4. Cuando el diablo lo tentó en el desierto. Cada tentación, Jesús respondió con, escrito está. Versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 3 veces, 3 ataques, 3 respuestas con la palabra. Y el enemigo huyó. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando usas la palabra correctamente, el enemigo huye, porque no puede contra la verdad de Dios. Por eso necesitas conocer la palabra, no solo leerla ocasionalmente, memorizarla, meditarla, vivirla, para que cuando el miedo ataque, tengas munición espiritual. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo vencer el miedo hoy mismo? Sí, te daré una serie de pasos prácticos, con la autoridad de la palabra de Dios, para vencer ese miedo para siempre. Paso 1. Identifica específicamente qué temes. No puedes vencer un enemigo que no nombras. ¿Qué es exactamente lo que te da miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a perder a alguien? ¿Miedo al futuro? Nómbralo, escríbelo si es necesario, porque cuando lo expones a la luz pierde poder. Paso 2. Confronta ese miedo con verdad bíblica. Para cada miedo específico hay una promesa específica de Dios. Miedo al futuro. Jeremías 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Miedo a estar solo. Deuteronomio 31, 6. No te desampararé, ni te dejaré. Miedo al fracaso. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Busca la promesa que combate tu miedo específico, y declárala. Paso 3. Da un paso de obediencia a pesar del miedo. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, versículo 17. No basta con declarar verdad. Tienes que actuar en fe. Si tienes miedo de hablar de Dios, habla. Si tienes miedo de dar, da. Si tienes miedo de obedecer, obedece. Cada acto de obediencia en medio del miedo es una victoria. Paso 4. Rodéate de personas de fe. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de gente con miedo, tu miedo crecerá. Si te rodeas de gente con fe, tu fe crecerá. Elige bien tu círculo. Quiero mostrarte más ejemplos de personas que vencieron el miedo. Ejemplo 1. Josué enfrentando Jericó. Josué 6. Dios le dice a Josué que marche alrededor de Jericó, una ciudad fortificada, con muros enormes,
imposible de conquistar humanamente. Y la estrategia de Dios no tiene sentido militar. Caminar alrededor de la ciudad durante 7 días, en silencio. Y el 7º día gritar. Eso es todo. Puedes imaginar el miedo. Los soldados enemigos en los muros riéndose. La estrategia pareciendo ridícula. La presión de todo un pueblo esperando resultados. Pero Josué no dejó que el miedo lo detuviera. Josué 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó, no por fuerza militar, por obediencia a pesar del miedo, por fe que actuó aunque pareciera ilógico. Ejemplo 2. Ester arriesgando su vida. Ester 4 y 5. Todo el pueblo judío iba a ser destruido, y Ester, la reina, era la única que podía interceder. Pero había un problema. Acercarse al rey sin ser llamada era muerte automática, a menos que el rey extendiera el cetro. Y Ester tenía 30 días sin ser llamada. El miedo era real, el peligro era real. Pero su tío Mardoqueo le dice algo poderoso. Ester 4, versículo 14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora, para este momento exacto de crisis. Dios te puso aquí, y Ester responde. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos y ayunad por mí 3 días. Yo también ayunaré, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esa es fe más fuerte que miedo. Reconocer el peligro, pero actuar de todas formas, porque el propósito es más grande que el miedo, y Dios la protegió. El rey extendió el cetro, y todo el pueblo judío fue salvado, porque una mujer venció su miedo con fe. Ejemplo 3. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Daniel 3. Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentando la opción de adorar la estatua o morir quemados. Y su respuesta es legendaria. Versículos 16 al 18. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no, esas 3 palabras cambian todo. Tienen fe que Dios los librará. Pero si no, si Dios decide no hacerlo, aún así no adorarán ídolos. Esa es fe inquebrantable. Fe que dice, confío en Dios incluso si no hace lo que espero. Y Dios los libró. Los echaron al horno, tan caliente que mató a los soldados que los lanzaron. Pero ellos salieron sin olor a humo, porque hubo un 4.º hombre en el fuego. Versículo 25. He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Semejante a hijo de los dioses. Jesús estaba con ellos en el fuego. Y cuando tienes a Jesús contigo en medio del fuego, el fuego no te quema. Estos ejemplos te muestran algo claro. El miedo es real, el peligro es real, pero Dios es más real. Y cuando confías en Él más que en tu miedo, Él hace lo imposible. Ahora quiero hablarte sobre algo que nadie más te dirá. El miedo tiene una función. No todo miedo es malo. Hay un miedo sano que te protege, que te dice no toques el fuego, te quemarás, que te dice no te acerques al precipicio, caerás. Ese miedo es sabiduría, es instinto de supervivencia que Dios puso en ti. Pero hay otro miedo, el miedo paralizante que te impide hacer lo que Dios te llamó a hacer. El miedo irracional basado en mentiras del enemigo. El miedo que te encierra en lugar de protegerte. Y ese es el miedo que debes vencer. ¿Cómo distinguirlos? Pregúntate, ¿este miedo me protege de un peligro real o me paraliza de obedecer a Dios? Si te protege, es sabiduría. Si te paraliza, es ataque del enemigo. Actúa en consecuencia. Y hay algo más sobre el miedo que necesitas saber. El miedo crece en la oscuridad. Cuando lo escondes, cuando finges que no existe, cuando no lo nombras, se multiplica. Pero cuando lo expones a la luz, cuando lo nombras específicamente, cuando lo confrontas con verdad, empieza a perder poder. Por eso es tan importante hablar de tus miedos, no obsesionarte con ellos, pero sí nombrarlos delante de Dios, delante de personas de confianza.
porque cuando sacas el miedo de la oscuridad de tu mente a la luz de la comunidad y la oración, pierde su control sobre ti. Santiago 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Confesaos unos a otros, no solo tus pecados, también tus luchas, tus miedos, tus debilidades, y orad unos por otros, porque la oración de un justo puede mucho, y cuando alguien ora por tu miedo, estás peleando con ejército, no solo. Paso 5. Ora específicamente contra el miedo. No ores genérico, ora específico. Señor, renuncio al miedo de, y aquí mencionas ese miedo. Señor, recibo tu paz que sobrepasa entendimiento. Señor, declaro que tú no me diste espíritu de cobardía. Quiero ser más específico ahora, nombrando los diferentes tipos de miedo y cómo vencerlos específicamente. Sí, porque hay diferentes tipos de miedo, y cada uno se vence de manera particular. Miedo tipo 1. Miedo al fracaso. Este es el miedo que te dice, si intentas, fallarás. Si das ese paso, te caerás. Si empiezas ese proyecto, no lo terminarás. Y ese miedo te paraliza antes de empezar. ¿Cómo vencerlo? Con la verdad de Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. 7 veces cae. El justo no es el que nunca cae, es el que vuelve a levantarse. El fracaso no es caer, es quedarse caído. Y cuando entiendes eso, el miedo al fracaso pierde poder, porque sabes que incluso si fallas, Dios te levantará. Miedo tipo 2. Miedo al rechazo. Este miedo dice, si eres tú mismo, te rechazarán. Si compartes tu fe, se burlarán. Si te muestras vulnerable, te lastimarán. Y vives con máscara, fingiendo, escondiéndote. ¿Cómo vencerlo? Con Romanos 8, versículos 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te acepta, importa quién te rechace. Si el Creador del universo te ama, necesitas la aprobación de los hombres. Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes agradar a Dios y a todos los hombres. Elige a quién le importa tu aprobación. Miedo tipo 3. Miedo a perder a alguien. Este miedo te consume cuando amas profundamente. Miedo a perder a tus hijos, a tu esposo o esposa, a tus padres, y vives en ansiedad constante. ¿Cómo vencerlo? Con 1 de Juan 4, versículos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. No tu amor imperfecto por ellos. El amor perfecto de Dios por ti y por ellos. Cuando confías que Dios los ama más que tú, que los cuida mejor que tú, el miedo a perderlos disminuye, porque sabes que están en mejores manos que las tuyas. Miedo tipo 4. Miedo al futuro. Este es el miedo más común. ¿Qué pasará mañana? ¿Tendré suficiente dinero? ¿Estaré bien de salud? ¿Qué pasará con mi trabajo? Tu mente corre hacia 1000 escenarios, todos negativos. ¿Cómo vencerlo? Con Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos. Dios ya conoce tu futuro, completo, y sus pensamientos hacia ti son de paz, no de mal, para darte futuro y esperanza. Cuando confías en eso, el miedo al futuro se desvanece. Miedo tipo 5. Miedo a no ser suficiente. Este miedo susurra, no eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente inteligente. No eres lo suficientemente espiritual. No eres suficiente. Y vives bajo peso de perfeccionismo, de nunca sentirte aceptado. ¿Cómo vencerlo? Con 2 de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. No necesitas ser suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Su poder se perfecciona en tu debilidad, no a pesar de ella, a través de ella. Cuando eres débil, Él es fuerte.
Y ahora quiero hablarte sobre el proceso de vencer el miedo, porque no es instantáneo, no oras una vez y el miedo desaparece para siempre. Es un proceso, una batalla que peleas día a día. Fase 1. Reconocimiento. Admites que tienes miedo, no lo niegas, no lo justificas, simplemente lo reconoces. Tengo miedo. Esa honestidad es el primer paso. Fase 2. Identificación. Nombras específicamente qué temes. No es solo miedo general, es miedo a esto específico. Cuando lo nombras, lo defines, y cuando lo defines, puedes combatirlo. Fase 3. Confrontación. Llevas ese miedo a la luz de la palabra. Buscas la verdad de Dios sobre ese miedo específico, y declaras esa verdad sobre tu miedo. Fase 4. Acción. Das un paso de obediencia a pesar del miedo. No esperas a que el miedo desaparezca. Actúas mientras aún lo sientes. Y cada acción de obediencia debilita el miedo. Fase 5. Repetición. Repites este proceso cada vez que el miedo regresa, porque regresará, pero cada vez será más débil, y tu fe será más fuerte, hasta que un día descubres que ese miedo que te paralizaba ya no tiene el mismo poder. No porque seas más fuerte, porque tu fe creció. Y quiero compartir contigo el testimonio de Ana, una mujer que vivió esclavizada al miedo durante años. Ana tenía miedo a todo, miedo a salir de casa, miedo a hablar con gente, miedo a que algo malo pasara constantemente. Su vida era una prisión de ansiedad. No podía disfrutar nada, porque el miedo consumía cada momento. Hasta que un día, quebrada completamente, cayó de rodillas y le gritó a Dios: «No puedo más vivir así. Libérame o llévame. Pero no puedo seguir viviendo con este terror». Y en ese momento de desesperación total, Dios le habló. No con voz audible, pero claramente a su espíritu. «No te di espíritu de miedo». Esas palabras de 2 de Timoteo 1:7. Y algo se rompió en Ana. Si Dios no le dio ese miedo, ¿de dónde venía? Del enemigo, y si venía del enemigo, podía renunciar a él. Esa misma noche comenzó un proceso. Cada vez que sentía miedo, declaraba en voz alta: «Renuncio a este miedo en el nombre de Jesús». Dios no me dio espíritu de cobardía, me dio poder, amor y dominio propio. Al principio no sentía nada, el miedo seguía ahí, pero siguió declarando, día tras día, semana tras semana, y poco a poco el miedo empezó a perder fuerza. Hoy, 3 años después, Ana es libre, completamente libre. Nunca siente miedo, sí lo siente, pero ya no la controla, porque aprendió a vencerlo con la palabra, con fe, con declaraciones constantes de verdad. Y si Dios lo hizo con Ana, lo hará contigo. Ahora quiero darte una herramienta práctica poderosa, una lista de declaraciones contra el miedo, para que las uses cuando el miedo ataque. Declaración 1 contra miedo general. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Declaración 2 contra miedo al futuro. Dios conoce los planes que tiene para mí, planes de bien y no de mal, para darme futuro y esperanza. Jeremías 29:11. Declaración 3 contra miedo a estar solo. Dios nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos 13:5. Declaración 4 contra miedo al fracaso. Aunque caiga 7 veces me levantaré. Proverbios 24:16. Declaración 5 contra miedo al rechazo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Declaración 6 contra miedo en general. Dios está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 118:6. Declaración 7 contra miedo paralizante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Memoriza estas declaraciones. Escríbelas en tu teléfono. Ponlas en tu espejo. Y cuando el miedo venga, declara la verdad que lo combate, porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier miedo. Quiero mostrarte algo que tal vez nunca te dijeron. Los grandes hombres de Dios también sintieron miedo. No eran superhéroes sin emociones. Eran humanos como tú, que enfrentaron miedo, pero no dejaron que el miedo los detuviera. Elías, el profeta que hizo caer fuego del cielo,
que enfrentó a 450 profetas de Baal, que fue usado poderosamente por Dios. Primera de Reyes 19. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel amenaza su vida. Y mira lo que hace Elías. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue para salvar su vida, huyó, por miedo. Este mismo hombre que acababa de ver el poder de Dios, ahora corre asustado y se esconde bajo un enebro, y le pide a Dios que lo deje morir. Versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El miedo lo llevó a depresión profunda, a querer rendirse. ¿Y qué hace Dios? No lo regaña, no lo condena, lo cuida, le da comida, le da descanso, y luego le habla, no con truenos ni terremotos, con silbo apacible. Versículos 11 y 12. Un viento grande y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible. Dios no gritó a Elías en su miedo, le habló suavemente, con ternura. Y eso es lo que Dios hace contigo cuando tienes miedo. No te condena, te cuida, te habla suavemente. Te recuerda quién es Él. Moisés, el libertador de Israel. Éxodo 3 y 4. Cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, Moisés respondió con miedo. Capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Miedo a su propia insuficiencia. Capítulo 4, versículo 1. He aquí que ellos no me creerán. Miedo al rechazo. Versículo 10. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Miedo a sus limitaciones. Versículo 13. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Básicamente, manda a otro, no a mí. Miedo total. Y Dios no lo abandonó, le dio señales, le dio un ayudante en Aarón, le dio su presencia, y Moisés venció su miedo, no porque el miedo desapareció, porque Dios era más grande que su miedo. Jeremías, el profeta llorón. Jeremías 1 versículos 4 al 8. Dios lo llama a ser profeta, y Jeremías responde. Versículo 6. Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Miedo a su juventud, miedo a no tener las palabras correctas. Y Dios le responde. Versículos 7 y 8. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, porque contigo estoy. Esa es siempre la respuesta de Dios al miedo. Yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿qué puede contra ti? Gedeón. Jueces 6. Cuando el ángel lo llamó, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón no se sentía valiente. Versículo 15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Miedo a su insignificancia. Mi familia es la más pobre. Yo soy el menor. ¿Cómo voy a hacer algo grande? Y Dios le responde. Versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo. Otra vez, la misma promesa. Yo estaré contigo. Y con Dios Gedeón liberó a Israel, con solo 300 hombres, contra un ejército incontable, porque cuando Dios está contigo los números no importan. Estos ejemplos te muestran algo crucial. El miedo no te descalifica. Dios usa personas con miedo. La diferencia es que ellos no dejaron que el miedo los detuviera. Sintieron miedo, lo reconocieron, pero confiaron en Dios más que en su miedo. Y Dios hizo lo imposible a través de ellos. Lo mismo hará contigo. Ahora quiero hablarte sobre algo final antes de orar. La relación entre miedo y amor. Primera de Juan 4, versículo 18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando conoces verdaderamente cuánto Dios te ama, cuando entiendes que su amor es incondicional, que no depende de tu desempeño, que no cambia con tus errores, que es eterno, inquebrantable, perfecto, el miedo empieza a desaparecer,
porque el miedo dice si fallas serás rechazado. Pero el amor perfecto dice aunque falles te amaré. El miedo dice si no eres suficiente serás abandonado. Pero el amor perfecto dice eres amado no por lo que haces, sino por quien eres. El miedo dice Dios está enojado contigo, pero el amor perfecto dice Dios dio a su Hijo por ti. Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó. Ese amor es la respuesta final al miedo. Cuando lo conoces profundamente, cuando lo experimentas realmente, cuando descansas en él completamente, el miedo se va, porque ya no temes el castigo. Romanos 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya no temes el abandono. Versículo 39 del mismo capítulo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos separará. Y cuando esas verdades penetran tu corazón, no solo tu mente, tu corazón, el miedo pierde su poder, completamente. Porque ahora sabes que estás seguro en el amor perfecto de Dios, y nada puede quitarte eso. Y ahora, antes de cerrar, quiero guiarte en una oración poderosa de liberación del miedo. No la leas apurado. Léela despacio, con intención, con fe. Si puedes, ponte de pie, como símbolo de que te levantas contra el miedo. Ora conmigo. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con humildad y con un corazón sincero. Reconozco que durante mucho tiempo he vivido con miedo. Miedo que me ha paralizado. Miedo que ha detenido mis pasos. Miedo que ha llenado mi mente de pensamientos oscuros. Miedo que me ha robado la paz que tú querías para mí. Muchas veces el miedo me hizo dudar de mí, dudar del futuro, incluso dudar de tus promesas. Hubo momentos en que el temor fue más fuerte que mi fe, momentos en los que sentí que no podía avanzar, momentos en los que preferí esconderme antes que confiar. Pero hoy me presento delante de ti para cambiar esa historia. Hoy decido creer tu verdad por encima de mis emociones. Hoy decido escuchar tu voz por encima de la voz del miedo. Reconozco la verdad de tu palabra. Tú no me diste espíritu de cobardía. No me creaste para vivir esclavizado al temor. No diseñaste mi vida para que esté dominada por la ansiedad. Tú me diste algo mucho mayor. Tú me diste poder, poder para levantarme, poder para avanzar, poder para enfrentar lo que venga. También me diste amor, un amor que me recuerda que no estoy solo. Un amor que me sostiene cuando mis fuerzas fallan. Un amor que me rodea incluso cuando no lo puedo ver. Y me diste dominio propio, la capacidad de controlar mis pensamientos, la capacidad de elegir fe en lugar de miedo, la capacidad de caminar confiando en ti. Por eso hoy tomo una decisión espiritual. Renuncio al miedo que me ha detenido, renuncio al miedo que me ha hecho dudar de tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús echo fuera todo temor que no proviene de ti. Renuncio al miedo al futuro. Renuncio al miedo al fracaso. Renuncio al miedo al rechazo. Renuncio al miedo a equivocarme. Renuncio al miedo a no ser suficiente. Renuncio al miedo a quedarme solo. Renuncio al miedo que intenta robarme el propósito que tú preparaste para mi vida. Hoy declaro que ese miedo pierde su poder. No tiene autoridad sobre mi mente. No tiene autoridad sobre mis decisiones. No tiene autoridad sobre mi destino, porque mi vida está en tus manos. Recibo ahora tus promesas. Recibo la verdad de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Gracias porque tú estás conmigo, en cada batalla, en cada desafío, en cada momento de incertidumbre. Gracias porque tú me fortaleces cuando estoy débil. Gracias porque tú me ayudas cuando no sé qué hacer. Gracias porque tú me sostienes cuando siento que voy a caer. Recibo también la verdad de 1 de Juan 4. Tu perfecto amor echa fuera el temor. Tu amor expulsa el miedo de mi corazón. Tu amor trae paz a mi mente. Tu amor me recuerda que estoy seguro en ti. Declaro ahora que la fe será más fuerte que el miedo en mi vida. Declaro que confiaré en tus promesas, incluso cuando no vea el camino completo. Declaro que tu palabra será mi arma contra toda mentira del enemigo. Cuando el miedo diga que no puedo,
recordaré que tú me fortaleces. Cuando el miedo diga que estoy solo, recordaré que tú estás conmigo. Cuando el miedo diga que todo saldrá mal, recordaré que tú tienes el control. Hoy elijo caminar por fe y no por vista. Elijo obedecer incluso cuando siento temor. Elijo avanzar aunque el camino parezca incierto, porque sé que tú vas delante de mí, sé que tú abres puertas, sé que tú preparas el camino, sé que tú peleas mis batallas. Gracias, Padre, porque hoy algo cambia dentro de mí. Gracias porque hoy empiezo a vivir diferente. Gracias porque hoy rompo cadenas de miedo. Declaro que soy libre, libre del miedo paralizante, libre de las mentiras del enemigo, libre para caminar en la confianza que viene de ti, libre para vivir el propósito que diseñaste para mi vida, libre para avanzar con valentía, libre para confiar completamente en tu amor y en tu poder. Hoy descanso en tus manos, hoy camino en tu verdad, hoy avanzo con fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe verdadera, con intención real de renunciar al miedo, te invito a que escribas en los comentarios esta declaración. Hoy suelto el miedo y elijo confiar. No como frase religiosa, como testimonio profético de lo que acaba de pasar en tu espíritu. Porque en este momento, si oraste con fe, algo cambió. El miedo perdió su poder sobre ti. La verdad entró, la luz se encendió. Y ahora puedes ver que el miedo estaba mintiendo. Y quiero dejarte con estas palabras finales. El miedo no viene de Dios. Nunca vino, nunca vendrá. Dios te dio poder, amor, dominio propio. Y eso es más que suficiente para vencer cualquier miedo que enfrentes. No te prometo que nunca más sentirás miedo. Te prometo que ahora sabes cómo vencerlo. No te prometo que todo será fácil. Te prometo que Dios estará contigo en cada paso. No te prometo que nunca habrá peligro. Te prometo que Dios es más grande que cualquier peligro. Y con Él puedes enfrentar lo que sea. Sin miedo, con fe, con confianza, con paz. Porque cuando sabes quién está contigo, ya no importa tanto quién está contra ti. Cuando sabes que Dios pelea por ti, ya no tienes que pelear con miedo. Cuando sabes que el miedo es mentira, dejas de creerle. Y empiezas a vivir en la libertad para la cual Cristo te hizo libre. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que está paralizado por el miedo, que necesita escuchar que el miedo no viene de Dios, que puede ser libre hoy mismo, que la fe es más fuerte que cualquier temor. Y vive desde hoy como alguien que ha sido liberado, que ya no es esclavo del miedo, que camina en confianza, que sabe que Dios está con él, siempre, en todo para siempre, porque el miedo no viene de Dios, pero la victoria sí. Amén.